Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de un foro de En Vivo. Es el espacio de encuentro y debate que organizamos desde Diario Navarra y en el que intentamos analizar un poco las aristas y aportar las claves de los grandes temas que marcan la actualidad. Y en este caso nos queremos centrar en un tema que para nosotros nos parece muy importante y ahora vamos a intentar explicar por qué, como son las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Además de ser un fiel reflejo, ¿no?, del compromiso democrático a nivel continental que tenemos los españoles y los europeos, creemos que en esta ocasión va a ser la ocasión de participar directamente, ¿no?, en definir lo que va a ser el futuro de la próxima Unión Europea, en un momento geopolítico, geoestratégico y económico que yo creo que es crucial e inédito en los últimos años en Europa, y consideramos que es el momento, ¿no?, ahora de hablar de ello en esta campaña que nos encontramos. Porque el objetivo, como digo, de este debate es un poco bucear en cómo estas elecciones pues, van a influir en nuestra economía local, en nuestras políticas regionales o en el día a día de los navarros, ¿no? Porque si algo tenemos claro es que el peso del voto de los navarros es importante. Quizá la gente lo vea con cierta distancia, pero consideramos que por la especial idiosincrasia que tiene la comunidad foral, con ese tejido empresarial, industrial tan rico, esa participación que tenemos en los programas europeos, creemos que nos jugamos mucho, ¿no? Y que de lo que salga en el próximo Parlamento pues dirá mucho de lo que van a ser los próximos 5 años. Por eso creemos que acudir a la urna a votar de Navarra pensamos que es fundamental, porque de aquí saldrán los próximos temas de políticas agrarias, de reindustrialización, automoción, educación, son muchos los campos que nos van a afectar. Entonces, para tratar estos temas, hoy contamos con 3 expertos que estamos encantados de que hayan aceptado nuestra llamada, que son una gozada tenerlos aquí. Y empiezo por la derecha, si os parece, tenemos a Javier Larecki, historiador, periodista y vicepresidente de Equipo Europa, que luego nos contarás un poquito en qué consiste la asociación para el que no la conozca. Muchas gracias. Pero sí que adelantaremos que es un poco esa bisagra, ¿no?, para acercar a Europa y la Unión Europea a los jóvenes, ¿no?, pues creemos que es importante que estéis aquí, o sea que bienvenido. Gracias. A su lado tenemos a otro Javier, una cara muy conocida en Navarra por todos, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad Foral de Navarra. Y tú nos vas a ayudar seguro a situar cuáles son los retos de los próximos años para las empresas navarras, ¿no?, que nos jugamos por estar en Europa. O sea que bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y a su lado contamos hoy también con María Teresa Gil. Ella es profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Navarra, y esto lo voy a leer bien porque no quiero meter la pata, es la presidenta del Grupo de Derechos Fundamentales del Instituto Europeo de Derecho, ¿no?, que lo he dicho bien. Ella ha vivido varios años en Bruselas, sabe cómo funciona el aparato legislativo comunitario, y creo que nos vas a poder aportar unas claves muy importantes de qué va a pasar estos años a nivel de leyes, y también aportarnos esa visión quizá un poquito más elevada de qué está pasando en Europa, ¿no? Estamos en un conflicto, una época de conflicto que ya casi va a dar 3 años con la crisis en Ucrania, políticas de migración, refugiados, hay fronteras, hay mucho tomate también ahí para hablar, o sea que encantado y bienvenida. Muchas gracias a todos los presentes por estar ahí con nosotros. Recordamos que en nuestra edición impresa y edición digital, a lo largo de esta semana hemos ido publicando bastantes informaciones sobre las elecciones europeas, que ahí las tendréis todos presentes para poder recuperarlas. Y si os parece, pues ya nos metemos en harina. Ya voy a empezar por ti, que te tengo aquí cerquita, Javier. Como os contaba, vicepresidente de Equipo Europa, pues lo primero es contaros un poquito qué función realizáis, qué es Equipo Europa. Bueno, pues brevemente, muchas gracias por la invitación y también por poder acompañar a estos 2 expertos. Equipo Europa es una asociación europeísta, juvenil y apartidista, cuyo principal objetivo es acercar la Unión Europea a la juventud. Nacimos en 2019 para promover el voto en las elecciones europeas de entonces, y hoy, 5 años después, somos en torno a 5.000 jóvenes de entre 14 y 30 años, que de nuevo estamos intentando que la ciudadanía tome conciencia, como tú muy bien señalabas, de que es importante votar en las elecciones europeas. Así que es un placer estar en foros como este, porque precisamente, pues también el papel que hace Diario de Navarra acercando a la ciudadanía navarra, pues a través de los cursos europeos de verano y de la información que publicáis en el periódico, pues es muy importante para concienciar de la importancia de ese voto, y nosotros compartimos totalmente ese propósito. El otro día publicamos en el diario el dato de que más de 30.000 navarros van a votar por primera vez en las elecciones europeas este 9 de junio. De ellos creo recordar que era como unos 5.700 además por primera vez van a poder ejercer el derecho al voto porque han cumplido los 18 años. ¿Cómo le explicas a estas más de 30.000 personas y a los 550.000 electores navarros que es importante acudir a las urnas este 9 de junio? ¿Por qué es importante? Bueno, siempre es importante, y solemos decir que estas elecciones son las más importantes, pero estas son fundamentales. Bueno, votar en las elecciones europeas
Es muy importante porque, por ejemplo, el 57% de las decisiones que se tomaron en 2022 en España fueron resultado de directivas y directrices tomadas a nivel europeo. Por tanto, gran parte del trabajo legislativo que se hace en España viene de las instituciones europeas directamente, ¿no? Por tanto, esta es nuestra oportunidad y es la única oportunidad que tenemos de influir directamente en una institución europea, en el Parlamento Europeo, para poder influir en cómo se hacen esas políticas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que hemos publicado un manifiesto precisamente para promover el voto en las elecciones europeas, lo que decimos es eso, y que no es solo Europa, sino que es el futuro de cada uno, ¿no? Pues es el futuro del modelo que tenemos como sociedad, que es un modelo europeo, que desde el punto de vista de los valores es único, ¿no? Pues compartimos con otras potencias occidentales la democracia, el Estado de Derecho, pero por ejemplo hay otras potencias que no tienen el estado de bienestar que tenemos en Europa, ¿no? Y por tanto pues ahora se trata de defenderlo. También en estas elecciones europeas está en juego todo lo que se ha hecho esta legislatura relacionado con el Pacto Verde Europeo, con el medio ambiente, con la transición energética, y vemos que hay muchas fuerzas políticas que lo están poniendo en duda y por tanto pues, son los ciudadanos los que tienen que dirimir si quieren que sigamos avanzando en ese aspecto o que en cambio pues, el cambio climático ya no es tan importante, ¿no? También, bueno, pues en estas elecciones europeas está en juego la Unión Europea del futuro, ¿no? Porque vamos a ver que en los próximos años se va a hablar muchísimo, ya se está hablando de ampliación europea hacia los Balcanes, hacia Ucrania, por tanto ese espacio europeo pues probablemente se va a ensanchar, pero solamente va a ocurrir si las fuerzas del Parlamento Europeo lo quieren, ¿no? Por tanto, bueno, pues lo podemos elegir, ¿no? Entonces yo creo que no es solo Europa, sino que es el futuro de cada uno de los ciudadanos y que si nosotros no votamos, pues otros realmente eligen por nosotros, ¿no? Así que es muy importante que cada uno, pues libremente, nosotros lo que hacemos es animar al voto, no decimos tienes que votar a tal o a cual, sino que decimos vota, y yo estoy convencido de que si una gran parte de los ciudadanos españoles y navarros votamos en las elecciones europeas, el resultado será que los eurodiputados representados en el Parlamento Europeo serán en general eurodiputados partidarios de más Europa y no menos Europa, y también eurodiputados que quieran seguir construyendo, porque bueno, pues estos días estamos en 14 ciudades de España poniendo unas carpas para informar sobre las elecciones europeas. Yo he estado tanto en Pamplona como en Logroño los fines de semana, porque somos todos voluntarios, y las únicas personas que me han dicho a quién van a votar son personas que van a votar a un partido nuevo, populista, que es Se acabó la fiesta, ¿no? de Alvise, que es un youtuber de extrema derecha, y curiosamente pues son las únicas personas que dicen vamos a votar a este, ¿no? Y nadie más dice a qué va a votar, ¿no? Entonces todo eso es lo que está en juego, ¿no? Si queremos seguir construyendo en la Unión Europea o queremos decir que esto pues realmente no merece la pena. Como dices, esa es la labor que estáis haciendo a pie de calle con esas carpas, que encima no sé si es especialmente difícil en esta cita electoral, ¿no? Porque cuando no coinciden las europeas con otras elecciones generales o autonómicas, sacar a la gente un domingo a la mañana es más complicado, ¿no? Estáis haciendo todavía el doble de pedagogía, me imagino, por este tema. Sí, porque precisamente estas son las elecciones en las que la gente menos vota, y nosotros, bueno, es cierto, cada 5 años coincidieron con las elecciones autonómicas y municipales y por tanto pues mucha gente votó por eso, y es cierto que aumentó la participación mucho, y ahora el riesgo es de que esa participación quede por debajo del 50%, ¿no? Entonces nosotros insistimos mucho en que es importante que sea más del 50%, porque eso es lo que da legitimidad realmente a la Unión Europea, que al menos más de la mitad de la población quiere formar parte y participar en un proyecto como la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante. Muy bien. Pasamos con Javier. ¿Cómo le decimos, no sé, a un trabajador, a un empresario, que es importante acudir a las urnas, que lo que votamos ese 9 de junio también les afecta a ellos directamente? ¿Cómo, a nivel empresarial, cómo es importante movilizar a la gente? Pues muchas gracias, Íñigo. Bueno, yo lo primero que les diría es, estamos ante las elecciones más importantes desde las primeras, desde 1979, que fueron las primeras. Y lo están, hombre, habrá cosas que igual la gente de la calle pues no pueda entenderlo, pero yo creo que si se les explica bien, podrán comprender en qué situación estamos. Yo voy a dar 4 factores que son complejos, todos ellos, pero que realmente son un motivo por el cual realmente tenemos que votar. El primero de ellos es, bueno, pues estamos en un escenario absolutamente nuevo desde hace 80 años, que es una polarización del marco geopolítico,
y que está cambiando absolutamente las reglas del juego del mundo, ¿no? Desde los años 80, desde la Segunda Guerra Mundial. La segunda, y también muy importante, porque también nos ha cambiado los debates y nos ha cambiado casi la forma de vivir, es la pospandemia, lo estamos notando todos. Y la pospandemia, evidentemente, también ha hecho una cosa muy importante en Europa, que hay que decirlo a todo el mundo. Nos ha sacado las debilidades y de alguna forma, todo lo que hemos hecho mal durante todo este tiempo, que es depender energéticamente, que es depender también tecnológicamente. Hemos dejado que tanto Asia como Estados Unidos se lleven la tecnología y nosotros dependamos tecnológicamente, lo cual es absolutamente erróneo y mal. Y ahora nos hemos dado cuenta de que es cuando tenemos que regionalizar, bueno, se va a regionalizar por la polarización y sobre todo Europa se tiene que independizar energéticamente y ser soberanos, ¿no? Además de eso, tenemos otro factor muy importante, que ha sido la invasión de un Estado europeo por otro Estado de Europa, de un Estado enemigo, y ha sido la invasión de Rusia a Ucrania. Y esto nos va a cambiar las prioridades. Después de que acabará la guerra de Ucrania, no sé todavía cómo, pero habrá una reconstrucción que nos tendremos que empeñar toda Europa a reconstruirla. Hoy daban unas cifras inmensas, 500.000 millones de euros para la reconstrucción. Y también nos ha de alguna forma priorizado la seguridad de nuestras fronteras. Hasta ahora nos habíamos echado en brazos de Estados Unidos, pero son dos guerras donde ya nos han sacado del bollo y ahora parece que han dicho que hasta aquí. Y somos nosotros los que nos tenemos que defender de un enemigo evidente, o sea, que está ahí. Bueno, y además de todo esto, ya nos encontrábamos en una revolución absolutamente única en la historia de la humanidad, que es esta revolución industrial, esta innovación, esta nueva tecnología que nos está revolucionando. Las inteligencias artificiales, el digital, en fin, eso para qué contar que esto lo estamos viendo y esto sí es una realidad. Y también eso va a necesitar la regulación, a las directrices mucho más, digamos, novedosas, distintas, que nos tenemos que adaptar. Y ya, por si acaso no teníamos problemas, pues hemos decidido que estas elecciones sean además primarias, las primarias de las brevas generales. Y por lo tanto lo estamos jugando también en España a ver quién, iba a decir un taco, pero quién la tiene, no lo digo, cuando estamos en familia aquí. Pero realmente nos estamos jugando, parece ser, el ser o no ser, y por lo tanto es también más importante votar. Bueno, y a todo lo anterior, esos cuatro factores que digo, también ya se estaban uniendo otros dos. Una, que es, esto lo dicen todos los expertos, yo me habéis dicho calificado de experto, pero no lo soy, la hiperglobalización. La hiperglobalización se inicia en 1970, voy a decir, en 1989. Con la caída de Berlín se produce en el mundo una apertura de las fronteras y se produce una globalización universal tremenda, hiperglobalización. Pero se termina, o se viene terminando, ya en 2008 con la gran crisis financiera. Y eso también nos hace cambiar todos los parámetros. Bueno, y además se da otra circunstancia que para mí ha sido relevante, que es el cambio de presidencia en la Casa Blanca con Trump. Trump cambia la política exterior y en ese momento, sobre todo, la cambia con Europa y entonces nos hace ver que realmente estamos solos. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? Ese mundo polarizado nos aboca a una regionalización de los mercados, lo que es economías circulares, etcétera, y que además nos hace incrementar la seguridad a todos los niveles
culturales, mentales y de gasto, claro, por supuesto. Bueno, pero también esto nos da oportunidades. Yo creo que también hay una parte interesante aquí, que se va a producir. Que todo esto nos va a hacer a todos, espero yo, a todos los europeos, unirnos porque tenemos muchas cosas en común. Ahora sí tenemos enemigos, ahora sí tenemos que defendernos, tenemos que cambiar, y eso va a hacer que se potencie la colaboración público-privada. Y ahí va a aparecer que las empresas, en vez de ser objeto, o hasta ahora, de la reglamentación, vamos a ser protagonistas. Porque las empresas van a ser muy importantes para producir la independencia energética, para la soberanía, para todo esto. El mundo empresarial, el mundo privado va a ser importante. De ahí que nos jugamos muchísimo este 9 de junio, el domingo, y de ahí que yo espero y creo que subamos del 61% que tuvimos, que por cierto, 10 puntos más que en el resto de la media europea, subamos hasta, a ver si es posible, hasta el 70%, que eso será para todos mucho mejor. Ha sido una introducción y ya casi un resumen final, porque vamos, has afinado, Javier. Y aprovechando a María Teresa, que ya está a pie de aula y con esa presencia de... Hay más. Esa presencia, ese contacto con universitarios, no sé si percibes que ellos ven con lejanía a Europa. Bueno, desde la Facultad de Derecho igual se involucran un poquito más, pero bueno, ¿por qué es importante también votar? ¿Qué opinas? Sí, muchas gracias por la invitación a contribuir a este debate, que creo que es muy importante en este contexto de elecciones europeas. Efectivamente creo que en primer lugar votar es siempre importante porque es un ejercicio de ciudadanía y de ciudadanía responsable. Por lo tanto, forma parte de las obligaciones que tenemos todos los que tenemos el privilegio de ser ciudadanos de un Estado democrático y de derecho. Y esas son las características que determina el Tratado de la Unión Europea como definitorias de las sociedades europeas. Entonces creo que es importante realmente honrar esos valores que nos hemos dado a nosotros mismos a través de la participación en el proceso electoral. Por otra parte, este es un proceso electoral y no hay que olvidar lo que es paneuropeo. O sea, nos une a todos los demás votantes de distintos países en la consecución de objetivos que son comunes a todos nosotros. Y es un proceso en el que estamos llamados a las urnas 373 millones de votantes, que son muchos votantes. A partir de los 18 años en casi todos los Estados miembros, pero también en algunos a partir de los 16. O de los 17. Por ejemplo, en Malta, en Austria, en Bélgica o en Alemania se vota en las elecciones europeas a partir de los 16 años. Entonces es un proceso al que estábamos llamados muchos, pero especialmente también los jóvenes, incluso muy jóvenes, porque precisamente se entiende que es importante dar la opción a los jóvenes para participar en un proceso que determinará las sociedades en las que vivan, la educación que reciban y la libre circulación de personas a través de qué espacio común europeo para el día de mañana de cara a sus trabajos y a su desarrollo profesional. Por otra parte, estamos en un proceso, como ya hemos oído ahora mismo, ¿no?, hablar, que es muy polarizado. Y entonces se espera que la idea es, la expectativa es que ahora mismo el Partido Popular Europeo es el partido mayoritario en el Parlamento y se espera que lo siga siendo, pero se sabe que va a haber un retroceso de los partidos más o menos de centro a favor de las opciones más polarizadas, tanto en el arco más hacia la derecha como hacia la izquierda del Parlamento Europeo. Y la candidata del Partido Popular Europeo, que es Ursula von der Leyen, que se postula para un segundo mandato, ha estado haciendo campaña, pero también el candidato del Grupo Socialista Europeo, el luxemburgués Schmidt, también ha estado haciendo una campaña importante. Y ambos vemos que buscan el apoyo de partidos con los que no forman parte de su grupo, como por ejemplo el partido de Giorgia Meloni. Es decir, van buscando el apoyo de partidos que se sabe que van a ser importantes, que van a tener un número importante de escaños, también porque se encuentran en países con muchos millones de votantes y por lo tanto tienen muchos escaños en juego en esos países, y tanto el Partido Popular Europeo como el Partido Socialista Europeo están, digamos,
sigamos cortejando a partidos que en principio no son promotores de una idea europea, sino más bien de un escepticismo, ¿no?, de la idea de Europa. Entonces hay que ver qué alianzas ocurren. Por eso es fundamental acudir a las urnas según la perspectiva que cada uno tenga de lo que debe ser Europa y de cómo nos debemos relacionar los navarros, los españoles, con ese contexto mayor europeo. También es importante no olvidar que el presidente o presidenta de la Comisión Europea lo proponen los Estados miembros, lo propone el Consejo de la Unión, donde se sientan los gobiernos. Pero ya desde las elecciones del 2014, cuando fue elegido Jean-Paul Juncker de Luxemburgo, el Parlamento logró imponer, porque eran las primeras elecciones tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que duplicaba las competencias legislativas del Parlamento, una Cámara que no había sido lo que nosotros normalmente entendemos por el poder legislativo, pero tras el Tratado de Lisboa se duplican esas competencias legislativas, y en esa primera elección del presidente de la Comisión, el Parlamento logra imponer que sea que el Consejo les proponga el candidato del grupo mayoritario. Por lo tanto, ahí hay que ver quién se convierte en el grupo mayoritario en el Parlamento Europeo, porque de ahí va a salir el presidente de la Comisión, que a su vez determina todos los demás comisarios, 26, 27, incluido el presidente, uno por cada Estado miembro, que no representan a sus países, sino que representan al conjunto de la Unión. Y eso va a determinar el rumbo de la Unión Europea en todas las políticas y en todas las áreas que nos atañen a todos en nuestra vida cotidiana. Hablabas de esos millones de votantes, incluso en otros países que puedan votar con 16, 17 años. Lo quería hilar un poco con lo que comentabas al principio, ¿no? Que no sé si es quizá una parte de la población, a nivel Navarra y a nivel Europa, quizá donde más pueden seducir los partidos de ultraderecha, como que estabas comentando, ¿no? Youtuber, gente acostumbrada a las redes sociales, donde se mandan unos mensajes muy diferentes y no precisamente con los valores europeos. No sé si os preocupa como jóvenes también que sea ese sector en donde están incidiendo este tipo de grupos más de extremos. Sí, hoy justamente veía me pasaban una noticia de que precisamente la población joven actualmente, no sé si era este dato de Europa o de España, es la que está rechazando más a la inmigración, ¿no? En las encuestas, ¿no? Entonces precisamente es cierto que ese discurso euroescéptico y contrario a los valores de la Unión Europea se está abriendo entre la población joven, pues gracias a la desinformación, gracias a toda esta difusión que se hace a través de las redes sociales, a través de YouTube. Pero bueno, yo creo que en general la población española y la población europea y la juventud es europeísta, ¿no? Por ejemplo, si vamos al Reino Unido y recordamos el referéndum del Brexit, precisamente era la población joven la que era mayoritariamente europeísta, ¿no? Y también en otros países, ¿no? Por ejemplo en el este de Europa, donde vemos algunos gobiernos bueno, pues autoritarios, ¿no? Como puede ser el de Víctor Orbán, pues es precisamente la población joven también la que apoya más a los partidos de la oposición, que son los europeístas, y lo mismo acaba de ocurrir en Polonia, donde acaba de cambiar el gobierno y se ha sustituido a un gobierno de ultraderecha euroescéptico por un gobierno de centro-derecha, y ha sido también la población joven la que ha apoyado a esos partidos europeístas, ¿no? Por lo que yo creo que en realidad la población joven en general somos europeístas. Y bueno, pues creo que en ese sentido pues, un motivo de orgullo, ¿no? Porque somos conscientes pues, que al final vamos a vivir en la Unión Europea y tenemos que formar parte de esa decisión, ¿no? Pero bueno, sí que quería comentar un poco lo que comentaba ahora la profesora Gilbazo sobre el tema del acuerdo o no con Meloni, porque al final lo que está en juego en estas elecciones europeas, ya lo estaba en 2019, es si se rompe ese consenso que tenemos en las instituciones europeas entre democristianos y socialdemócratas, que es el consenso que ha gobernado las instituciones europeas durante toda su historia en realidad, ¿no? Entonces, realmente Ursula von der Leyen no es que quiera romper ese consenso, pero ante la posibilidad de ver que se está reduciendo la tarta de esos partidos del centro, sobre todo porque los liberales y los verdes van a perder mucho apoyo, pues quiere ampliar un poco esa tarta y meter a Meloni dentro, ¿no? Pero realmente
Nicolás Schmid y los socialdemócratas han dicho que no van a aceptar un pacto con Giorgia Meloni, ¿no? Entonces, realmente, si metes a Meloni pero sacas a los socialdemócratas, entonces no dan los números, ¿no? Entonces yo creo que se va a mantener el pacto actual de las instituciones europeas y vamos a ver cómo, porque creo que no hay otra posibilidad y creo que sería muy mala noticia, porque precisamente en España, por ejemplo, que vemos tanta polarización todo el día a los dos grandes partidos enfrentándose, realmente, al menos yo, lo que me gusta de la política europea es que lo que veo es construcción, ¿no? Y que los diferentes son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, precisamente la Unión Europea se sostiene sobre visiones diferentes, sobre la visión del este, del norte, del sur, de Europa, del centro, pero también desde la visión socialdemócrata, desde la visión liberal, desde la visión verde, desde la visión democristiana, y todo ello construir el futuro de toda la sociedad, ¿no? Por tanto, si solo tenemos en cuenta la visión de la derecha o solo tenemos en cuenta la visión de la izquierda, entonces va a ser cuando una gran parte de la población deja de sentirse reconocida y en la Unión Europea, y entonces ya sí que tendremos problemas. Así que yo confío en que sigamos con un pacto de centro o de la centralidad, porque es lo que hace falta para seguir construyendo la Unión Europea en base a los valores de la Unión Europea. Perfecto. Pues ahora, si os parece, pasamos a un bloque un poquito más económico, aprovechando que tenemos aquí a Javier, porque me gustaría saber qué se juegan las empresas navarras en estos próximos 5 años, ¿no? ¿Cuáles van a ser los principales retos que nuestro tejido empresarial e industrial va a tener aquí? Hablamos de fondos europeos, hablamos de políticas competencia con China, reindustrialización. Hay muchos melones que hay que abrir, ¿no? Y Navarra se juega mucho en estos próximos 5 años. Pues como aciertas. Y es así. Quizás sea Navarra la región española donde el sector empresarial, industrial fundamentalmente, se esté jugando más en estas elecciones. Y les voy a dar algunos datos del año 2023. 856 empresas exportamos a Navarra, a Europa, y que suponen el 81% de todas las exportaciones. Nuestra balanza comercial es positiva desde siempre, prácticamente desde que yo lo conozco, pero el 81% de nuestras exportaciones, o sea, nuestro destino es un mercado que es Europa. Y es muy importante. 856 empresas, vamos a pensar que son unas 1.300 empresas las que exportan de forma frecuente, pues 800, es decir, un 60%, más del 60%, exportamos a Europa. Entonces, claro, la dependencia del sector industrial y de los empresarios en general de nuestra comunidad europea es brutal. O sea, es una dependencia que tenemos y por tanto hay que implicarse sí o sí. Pero es que además, porque van a surgir oportunidades. Y lo voy a decir por qué. El Instituto Elcano, y lo voy a leer porque me parece que es un instituto de gran altura a todos los niveles de análisis, en todos los aspectos y sobre todo también en Europa, dice que va a haber cambios en el debate del Parlamento Europeo. ¿Cambios en qué? Y dice, la negociación del Pacto Verde, a algunos no les gustará, pero está ocurriendo, o de la agenda climática, quizás exista un retroceso en la ambición inicial. Ya sabemos que hemos sido muy ambiciosos, los más ambiciosos del mundo, y nosotros nos vamos a comer el mundo y vamos a limpiar el planeta y vamos a acabar con el cambio climático. Bueno, eso se ha visto que hay que moderarlo, que quizás poner una velocidad menor, ¿no? a esta y por lo tanto se va a abrir un debate nuevo en este aspecto y también hay que estar muy presentes. La evolución de la guerra de Ucrania y su inevitable reconstrucción, las políticas de defensa y seguridad y una redefinición de las políticas económicas mucho más dirigidas hacia la regionalización que hablaba antes, y a la soberanía e independencia energética y económica, que, dice además el Instituto, potenciará el sector privado. Por lo tanto, aquí lo que se nos abre son ventanas de oportunidades nuevas, y si ya estamos en Europa, como estamos no solamente es porque dependemos, sino es que estamos allá, todas estas posibilidades, y como he dicho antes también, la potenciación de la comunicación entre el sector privado y público, nos va a dar a las empresas navarras muchísimas oportunidades. Pensemos en la reconstrucción de Ucrania.
Pensemos en lo que es toda la parte digital, tecnológica, que tenemos que estar, y estamos además, estamos muy bien situados en Europa, eso es la verdad. Así que puede ser una gran oportunidad. De ahí, otra vez, aparece la necesidad de votar, porque nos estamos jugando muchísimo. Así que... Quería preguntarte, que lo hemos mencionado, por esos fondos europeos, un momento que en los últimos años han sido fundamentales y los próximos años también lo serán. No sé si el dinero de Europa está llegando a las empresas navarras, porque ha habido épocas y ha habido quejas un poco recurrentes desde que la excesiva burocracia o la dificultad administrativa tiraban a muchas empresas navarras simplemente para solicitarlas. Otras ni siquiera lo conocerán, habrá cierto desconocimiento, pero no sé si esa realidad sigue sobre la mesa y es difícil acceder a esa financiación europea. Yo la verdad es que son en este caso, voy a leer unos datos, porque los datos en este caso son muy visuales, del periódico El País, que no es nada sospechoso de disidente o de crítico con el gobierno. Y dice, España hasta el 2023 ha sido el país con más lentitud, que más lentitud invierte el dinero comunitario en los fondos estructurales, el FEDER, el Fondo Social, el de Agrícola, Rural, etc. Hasta el momento ha consumido el 63%, lo que sitúa a España en el último lugar de los países de la Unión Europea. Italia le sigue, pero con 7 puntos de diferencia, con el 73%. Portugal, nuestro vecino Portugal, que siempre lo hemos, parece que no ha sido importante, el 100%. Ha ejecutado el 100% de los fondos estructurales. Pero es que además en este año, además del fondo, se le añade al fondo estructural el fondo de recuperación y resiliencia de pospandémico. Hemos recibido 37.000 millones de euros, de los que se han ejecutado 5.200, que supone, pues no sé, pues un 70% más o menos, o sea, un 30%. Nada. Nos dicen a todo esto que quizás, bueno, nos han ampliado y podemos gastar hasta el 26%. Pero me da la sensación que al ritmo que vamos, evidentemente, no llegamos a ejecutar, ni muchísimo menos con todos los fondos estructurales. A esto se le suma, y la profesora nos lo contará, la prolija, complicada y difícil gestión de los fondos, la parte administrativa de los fondos. Es una selva de reglamentación, de justificación sobre todo de los fondos. Los conocemos nosotros bien en la Cámara porque sí gestionamos fondos europeos. Cada vez pensamos que optamos por menos gestión porque es mucha complicación, poco margen y por tanto pues es difícil, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Pero es que en los fondos estos de resiliencia, de reconstrucción, digamos, de renovación de la parte industrial, pues nos pasa exactamente lo mismo. Para la empresa es absolutamente difícil y tenemos grandes empresas importantes aquí, que no voy a hacer nombres, pero que todos los conocemos, que estamos trabajando, que son grandes asesores de la Comunidad Europea y que nos lo hacen más fácil, pero aún y todo no llega, y ese es el final, no está llegando de la manera que debería fluir los fondos hacia la industria. Hacia las administraciones, hacia las entidades públicas, está llegando más, bastante más, pero lo que no sé es si se aplica de forma eficiente. Eso no tengo ningún estudio y no sé si es eficiente o no la forma de gastar ese dinero. Bueno, y entonces Navarra no está mejor, evidentemente. Desgraciadamente lo tengo que decir así. Y los números son muy claros. De los 572 millones asignados a Navarra, solamente hemos gastado 161. Hemos gastado el 28% de los fondos que teníamos asignados en Navarra. Yo solamente diría, para finalizar, que evidentemente tenemos mucho margen de mejora, por no decir otra cosa. Esa selva administrativa se podría solucionar de alguna manera, porque realmente no sé cómo funciona, pero si es un impedimento, pues eso, realmente que cumplir tanto
tanto experimento, o sea, hay que justificar tanto papeleo que frena. No sé si está eso dentro también dentro del debate, intentar agilizar un poco los procesos a nivel legislativo. Bueno, esta es una cuestión que no sigo muy de cerca, pero desde luego lo que sí ocurre a nivel europeo es la necesidad de justificar cómo se gasta el dinero de todos, con procedimientos muy exigentes que buscan la transparencia y con una oficina antifraude que sigue al detalle cualquier sospecha de mal uso de fondos europeos, ¿no? Ese es además uno de los principios de la propia Unión Europea, que da lugar a la protección de los intereses financieros de la Unión. Sin embargo, una vez que los fondos ya han sido asignados, han sido transferidos a los Estados miembros, ahí es donde entra la segunda parte del proceso, y eso ya la Unión Europea no entra ahí. La Unión Europea no es quien determina cómo el gobierno central de un país o las comunidades autónomas, qué relación tienen que tener entre ellos, qué mecanismos tienen que existir. Eso es algo que se tiene que ocupar los Estados miembros, y hay algunos que son más eficientes y hay otros que son menos. Para seguir contigo, porque quería preguntarte, pues eso, tú que conoces bien como el engranaje administrativo, has estado en Bruselas viendo cómo se cuecen un poco las normas. Creo que lo has mencionado tú también, pero tú ya leía el dato de que el 60% de la legislación que se aplica en Navarra es normativa europea. Es decir, lo que se aplica en la Eurocámara, lo que se dicta en Estrasburgo, aquí es de aplicación. No sé un poco cómo funciona ese proceso, si tarda mucho desde que se empieza a legislar hasta que realmente se nos aplica, y quería preguntarte un poco por cuáles van a ser esos retos en los próximos 5 años, ¿no? Tenemos sobre la mesa esa nueva regulación de la inteligencia artificial, va a haber nuevas políticas agrarias, no sé si habrá nuevas políticas también, pues incluso de fronteras, un poco de migraciones, porque también con la guerra de Ucrania todos hemos visto a cientos de ucranianos aquí en Navarra, a gente que hay que dar asilo, hay que dar derechos, hay que dar servicios, ¿no? ¿Cuáles van a ser un poco esos retos legislativos para los próximos 5 años? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, porque me gustaría precisamente aclarar cómo se hacen las normas en Bruselas. Muchas veces oímos o nos referimos a Bruselas como casi desde una perspectiva protectora, ¿no? Porque no intervienen, porque no hacen algo, o al revés, culpabilizamos a Bruselas de las cosas que no están bien hechas. Es importante notar que la Unión Europea tiene las competencias que le transfieren sus Estados miembros, es decir, ni más ni menos. Solo puede actuar y debe actuar en aquellas áreas en las que los Estados miembros han decidido que la cooperación entre ellos es necesaria para solventar problemas comunes, y esto es lo que se llama el principio de subsidiariedad. La Unión Europea solo actúa de manera subsidiaria, cuando los Estados miembros de manera individual no pueden hacer frente a los retos, y eso es evidente en cuestiones comerciales, en cuestiones de medio ambiente, en cuestiones de migración. Son retos que no se pueden solucionar por un solo Estado miembro. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la maquinaria legislativa? Pues como comentaba antes, el Parlamento, a pesar de su nombre, en un origen no tenía competencias legislativas. Entonces, bueno, ahí había una anomalía, ¿no? Primero porque nos cuesta muchísimo dinero, y segundo porque ¿para qué está exactamente? Eso se ha ido solventando a través de las distintas reformas de los tratados. Y ya en la última reforma, en el año 2007, que entra en vigor en el 2009, a través del Tratado de Lisboa, se duplican las competencias legislativas que tiene el Parlamento, que ahora tiene competencia prácticamente en todas las áreas del derecho de la Unión Europea, excepto en algunas bien determinadas, como por ejemplo la política de seguridad y defensa de la Unión Europea, donde tampoco, por cierto, el Tribunal de Justicia puede ejercer jurisdicción. Esta es un área que llamamos intergubernamental, es decir, los Estados miembros aprovechan la infraestructura de la Unión, esas instituciones, para trabajar, para hablar entre ellos, para adoptar y llegar a posturas comunes, pero no es un área de competencia, precisamente por su sensibilidad, que ha sido transferida a la Unión como tal. Entonces es un área, digamos, especial, pero en casi todas las áreas el Parlamento ejerce ya esa labor legislativa, pero con unas diferencias muy importantes con respecto a lo que entendemos en un Parlamento a nivel nacional. Primero, el Parlamento Europeo no tiene la potestad de iniciativa legislativa, es decir, el Parlamento no determina qué áreas van a ser
aquellas sobre las que se legisle. Eso lo va a hacer la Comisión Europea, que es la institución que tiene el derecho de iniciativa legislativa según precisamente lo que le mandan los tratados. Cuando el tratado dice el Consejo o el Parlamento adoptarán legislación sobre esta materia, eso quiere decir que la Comisión tiene la obligación de presentar una propuesta legislativa. Y actualmente el proceso ordinario, legislativo ordinario, implica tanto al Consejo de la Unión Europea, donde se sientan los Estados miembros, como al Parlamento. Y aquí es importante saber que en materia internacional es el Poder Ejecutivo el que tiene las funciones internacionales. Y eso ha sido así históricamente porque era el rey, eran los reyes, era el soberano, el monarca, quien llegaba a acuerdos con otros estados. Entonces esa es una potestad que se reserva todavía al Poder Ejecutivo, pero que en un estado democrático y de derecho no puede hacer a su voluntad. De hecho, la Constitución española determina la manera en que España pueda ser parte en los tratados y, por ejemplo, en Holanda, el gobierno de turno, quien sea, necesita el permiso del Parlamento antes de poder dar su consentimiento a cualquier legislación europea en Bruselas, ¿no? Entonces, ese poder del Ejecutivo se ve manifestado en el Consejo de la Unión Europea, que tiene ese poder de legislación, pero añadimos el Parlamento, que es ahí donde votamos, que es ahí donde elegimos a nuestros representantes. Y por lo tanto, las legislaciones, sobre todo las que has mencionado, en materia de asilo y migración, de inteligencia artificial, se han adoptado con la contribución del Consejo y del Parlamento. Y sin el apoyo y el consentimiento del Parlamento no sale adelante esa legislación. Entonces, ¿qué retos tenemos para los próximos años? Esto también es muy interesante porque hemos visto que el Parlamento y el Consejo también, las instituciones, se han apresurado a terminar, digamos, la adopción de paquetes legislativos que venían negociándose a lo largo de esta legislatura de 5 años. Porque han aprendido bien la lección, ya que en las elecciones del 2019 llegaron con algunas áreas, por ejemplo en asilo e inmigración, que después de muchos años de trabajo todavía no existía el consenso y con un nuevo Parlamento y una nueva Comisión había que empezar de cero. Entonces esta vez querían realmente llegar con los deberes hechos a las elecciones de junio de este año. Por eso hemos visto que la ley de inteligencia artificial ha sido ya formalmente adoptada la semana pasada. Cuando ha recibido, tras recibir el apoyo del Parlamento, ha sido aprobada formalmente por el Consejo. Hemos visto también el nuevo paquete en asilo y migración, que supone una reforma absoluta de la política de migración de la Unión Europea y de la política de asilo. Y una reforma radical, es decir, de raíz, que transforma el sistema, los objetivos y los valores también completamente. Y eso hemos visto que se traduce en 9 instrumentos legislativos que después de diversas vicisitudes se logró el acuerdo político en diciembre del 23 y han sido adoptados formalmente hace 2 semanas, hoy hace 2 semanas, el día 14 de mayo, por el Consejo. Van a entrar en vigor, se van a publicar de aquí a unas semanas, a unos días, y van a partir de ese momento va a haber un plazo de 2 años para que los Estados miembros a nivel nacional realicen y den los pasos necesarios para estar en grado de poder cumplir esa normativa. También es importante notar la elección de instrumentos legislativos. Tenemos sobre todo, hay muchos, ¿no? Pero sobre todo hablamos de directivas y hablamos de reglamentos. Las directivas suponen para los Estados miembros una obligación de resultado, pero dejan al Estado la decisión sobre los medios. Mientras que el reglamento es mucho más restrictivo, ya impone y determina la legislación que se tiene que transponer tal cual. Y hemos visto, por ejemplo, en toda la materia de migración y de asilo, que ha habido una elección de pasar de directivas a reglamentos. Todo esto se ha traducido en reglamentos. Es decir, que ya no existe ese margen para los Estados miembros y todos van a tener que adoptarlo de esa manera. Sin embargo, al mismo tiempo, y ahí hay una contradicción en lo que acabo de decir, por una parte vemos que las instituciones, los Estados miembros se han apresurado a adoptar esa legislación y sin embargo, por ejemplo, en la materia de asilo e inmigración, ya en el momento de la adopción, como se adopta por mayoría cualificada, no por unanimidad, Hungría y Polonia han votado en contra del sistema de migración y asilo. Por lo tanto, ya sabemos que hay 2 Estados miembros que no están de acuerdo y que ya han dicho que no lo van a poner en aplicación.
Por otra parte, tenemos otros estados que están pidiendo cambios. Ya desde la adopción están pidiendo cambios. Y ese es además, por ejemplo, uno de los temas estrella en el gobierno de coalición que se está formando en Holanda, que ya está pidiendo una reforma del sistema todavía más restrictiva, ¿no? Entonces, ¿qué futuro tienen estas áreas legislativas? Pues creo que volveremos a ver a las instituciones trabajando de nuevo en estos temas, que por una parte es normal, pero volviendo otra vez a trabajar sobre esos consensos cada vez más difíciles en un entorno cada vez más polarizado. Y ahí es donde el Parlamento Europeo tiene un gran valor, porque el Parlamento tiene la llave que abre o cierra la adopción legislativa por parte del Consejo. Sin el acuerdo del Parlamento no puede haber acuerdo del Consejo, independientemente de quién se siente en el Consejo, que como digo se sientan los Estados miembros, y por lo tanto ahí a lo largo de la legislatura habrá cambios de gobierno, una vez estar en unos países unos y otras veces estarán otros, y por lo tanto la política del Consejo es volátil en ese sentido, y por eso es muy importante determinar quién va a gobernar o quién va a estar al mando en el Parlamento, porque va a tener un papel todavía más importante en la función legislativa. Para terminar, no quería dejar pasar la oportunidad, ya lo has mencionado antes, ¿no? Pero parece que en Navarra nos pilla muy lejos ese plano internacional, pero realmente vemos como que todas las decisiones y todas las implicaciones de los conflictos, como en Ucrania, que ahora parece que vamos a mirar más hacia el este de Europa, nos influyen, ¿no? No sé qué podemos esperar en los próximos años con un conflicto que parece estancado, con una futura ampliación de la Unión Europea, que parece necesario que vaya hacia allá, ¿no? Estamos hablando también de la integración de Ucrania, país invitado, por cierto, a los cursos de verano que organizamos este año. No sé qué podemos esperar de los próximos años. O sea, yo creo que la ampliación europea es uno de los grandes retos que tenemos por delante, yo lo digo como generación, ¿no? No únicamente hacia Ucrania, sino también a todos esos países de los Balcanes, también hacia Georgia, porque lo que estamos viendo es que, desde mi punto de vista, donde se está demostrando la importancia de la Unión Europea y donde se están defendiendo los valores europeos es en Ucrania, ¿no? Con vidas. Ellos están perdiendo las vidas, ¿no? En defensa de los valores europeos y también, por supuesto, de su integridad territorial, o en Georgia, donde la ciudadanía está protestando contra leyes que les acercan más a Rusia, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues vamos a ver qué pasa con la invasión rusa de Ucrania. Es cierto que estas últimas semanas no podemos ser muy optimistas, y al final va a depender de lo que ocurra en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Donde, bueno, pues afortunadamente en los 2 últimos meses ha vuelto a aprobar un paquete de ayuda a Ucrania por parte de Estados Unidos, pero si llega Trump es previsible que eso se corte, ¿no? Entonces vamos a tener que ser los europeos, en cualquier caso, los que tengamos que sostener a Ucrania. Es cierto también que si sumamos la ayuda humanitaria y la ayuda militar, somos los europeos los que estamos ayudando más a Ucrania, es decir, estamos ayudando más a Ucrania que Estados Unidos, ¿no? Por tanto, hay que seguir en esa línea, ¿no? Pues yo, en ese sentido, sigo mucho al alto representante Josep Borrell, que me parece ejemplar todo el trabajo que ha hecho esta legislatura para ayudar a Ucrania en lo que puede, y bueno, porque al final, bueno, como dijo una vez el expresidente checo Václav Havel, Rusia no sabe dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Entonces, cuando tenemos a las puertas de Europa un país que no sabe dónde acaba, que no sabe cuáles son sus fronteras y que continúa con esa ambición imperialista que tuvo con la Rusia de los zares, que tuvo con la Rusia soviética y que sigue teniendo ahora con la Rusia de Putin, no podemos dejar que bueno, pues Rusia se salga con la suya y ocupe los territorios ucranianos y otros. Es curioso cómo esta legislatura casi empezó con el Brexit y esa mirada internacional dirigida a un punto muy concreto de Europa, y cómo nos afectó a nivel empresarial, a todos los niveles, incluso de movilidad, y ahora vamos a empezar una nueva época mirando hacia otro frente internacional que parece que también nos va a marcar claramente. Sí. Oye, ¿me permitirías hacer una pregunta a la profesora? Hay una anomalía, para mí, una anomalía jurídica con Europa, lo hemos tenido, y es el caso Puigdemont, en lo que puede ser acuerdos de extradición con el resto de países miembros, o del exequatur, que es la aplicación de una sentencia en otro país, que lo tenemos con muchos países, convenios, y sin embargo en Europa
no lo tenemos. Y entonces puede campar, puede viajar por toda Europa un prófugo de la justicia española y nosotros no podemos hacer nada. Entonces, ¿esto por qué se produce? Por eso creo que es una anomalía, ¿no? Sí, bueno, esto es muy interesante porque precisamente los convenios de extradición que habitualmente tienen los estados a nivel bilateral fueron sustituidos ya hace años, cuando se desarrolló el área de libertad, seguridad y justicia. Precisamente, como queremos unas fronteras interiores abiertas entre los Estados miembros, pues movemos capital, movemos trabajadores, movemos servicios y bienes, y también se mueven cosas y personas que no queremos que se muevan, ¿no? Entonces, ahí es donde se comunitariza, y hoy es parte de las funciones de la Unión, lo que antes eran procesos de extradición bilaterales, y ahora no existen esos procesos de extradición que antes se solicitaban y tenían que ser concedidos por el Poder Ejecutivo de un Estado, y ahora son solicitudes entre jueces. Entonces un juez español hace una solicitud y por lo tanto otro país miembro donde se encuentra el fugitivo, otro juez debería dar curso a esa solicitud y hacer una entrega, que ni siquiera es extradición, es una entrega de esa persona. ¿Qué ocurre? Que existen salvedades, y esas salvedades implican que no se puede devolver a alguien a un lugar donde su vida, su integridad corra peligro. Y ahí es donde Puigdemont ha sabido elegir muy bien a qué países va y en dónde se encuentra, y con qué jueces amigos, digamos, o con qué narrativa y con qué retórica logra obtener en vía judicial un reconocimiento a sus pretensiones bueno, pues que presentan a España como un lugar al que no se puede devolver a una persona porque está perseguido políticamente. Yo creo que ahí tendríamos que entrar ya en una cuestión más política, ¿no? O sea, ¿qué hace España para contrarrestar esa imagen que desde algunos grupos o partidos políticos llevan muchos años trabajando muy bien a nivel de la Unión Europea? Yo lo he visto cuando trabajaba allí, lo he visto. He visto grupos que financian una presencia constante ante las instituciones con una cierta narrativa sobre lo que ocurre en España. Y no he visto a nuestros políticos de ningún color contrarrestar esa narrativa. Yo creo que ahí es un trabajo que es importante hacer desde España, precisamente para evitar que después en vía judicial haya quien crea que todavía en España existen presos políticos. Es que el propio presidente del gobierno habla de lawfare, o sea que desgraciadamente, o sea que tengo que ser pesimista en el futuro. Bueno, a ver, es importante no perder la esperanza, porque el sistema jurídico está ahí, lo que hace falta es una voluntad política y no hay mal que 100 años dure. Esperemos que las cosas se reconduzcan a todos los niveles, aquí y fuera de aquí también, ¿no? Ojalá. Bueno, pues me he dejado 2 minutitos que me había guardado, por si alguien quiere, desde el público que tenemos hoy aquí, algún invitado, si quiere lanzar alguna pregunta, no sé si tenéis alguna inquietud. Está todo, sí, tenemos por aquí. Sí que te pediría que te identificaras, por favor, para que nos escuchemos. Soy Antonio Imizcos, periodista y candidato a las elecciones europeas por CREE en Europa. Lo primero que quería hacer es agradecer la labor de Equipo Europa de Javier Laregui, porque entiendo que es importantísimo que se explique la importancia de participar en las elecciones europeas, porque es explicar la importancia de Europa en nuestras vidas, como habéis relatado los 3 ponentes, ¿no? Y por otro lado, estoy de acuerdo con Javier Taberna en que efectivamente estamos en un proceso en el que la globalización ha provocado un cambio de paradigma. Ya no es el pez grande el que se come al chico, es el pez rápido el que se come al lento. Y Europa, lamentablemente, como también habéis señalado, no se caracteriza precisamente por su agilidad. Prima más la regulación, la normativa o lo que decía la profesora, las directivas o los reglamentos, que la innovación y la apuesta por una Europa mucho más dinámica. Es decir, cuando se cree en Europa hay
que apostar efectivamente, como decía Javier Larecki, por más Europa. Pero yo diría que también por otra Europa que hay que cambiar desde dentro después de este 9 de junio. Esta reflexión vamos a dar por finalizado este del envío. Es una gozada escucharos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Creo que ha quedado diezamente claro que el 9 de junio hay que ir a meter la papeleta, cada uno el que estime, pero que es fundamental. Y nada, emplazamos a todos nuestros lectores, a nuestros espectadores, a que consulten todos estos contenidos que tenemos en nuestras redes sociales, en nuestras ediciones impresa digital y también en vídeo. Y os emplazamos a futuros encuentros del en vivo, que analizaremos otras problemáticas que aquí no faltan y tenemos temas para dar y tomar. Muchísimas gracias a todos y buenos días.